Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bienvenidos a esta última sesión de este módulo en el que estamos tratando el tema de asuntos conciliables y asuntos no conciliables. Hasta aquí podemos tener como síntesis que los asuntos conciliables están determinados básicamente por la conjunción de los siguientes elementos: que no haya una prohibición legal, que pueda darse la posibilidad de la expresión de la voluntad de las partes, la voluntad de las personas, que los temas sobre los cuales se vayan a dialogar y que puedan procurar una solución vía el acuerdo conciliatorio, pues estén cifrados sobre aspectos relacionados con la causa lícita, el objeto lícito, asuntos sobre los cuales se pueda transar, se pueda desistir, se pueda también dar la expresión de la disposición, de la capacidad de disposición de las personas, que tiene una inherente relación con los asuntos de orden patrimonial y económico en el tema de las obligaciones. Y hemos visto entonces que, a pesar de que el principio de la conciliación, o uno de los principios fundantes, es el de la autocomposición, para procurar entonces la concreción de la expresión de la voluntad, de la autonomía de voluntad de las personas, hay dos escenarios frente a los cuales la ley nos sitúa para poder hacer que un asunto sea conciliable o no. Primero, pues la expresión propia de voluntad en el sentido de que las partes pueden acudir al centro de conciliación de su preferencia. Hay centros privados, hay centros estatales, oficiales, hay centros de conciliación en las instituciones educativas, los notarios tienen facultad para conciliar, y las personas pueden, dentro del listado de conciliadores de los cuales disponga cada centro de conciliación, escoger el conciliador de su preferencia, o pueden dejarlo a la reglamentación que tenga cada centro de conciliación para hacer el reparto de las solicitudes que se reciben de los usuarios, de los ciudadanos. Y allí entonces vamos a tener dos momentos frente a lo que es la posibilidad de adelantar la conciliación. Primero, determinar si el asunto es conciliable, y en virtud de lo cual tendríamos ahí dos elementos. Uno, que es la exigencia de obligatoriedad que definió el legislador para determinados asuntos, en los cuales es requisito de procedibilidad, es decir, se debe intentar la conciliación, y otros en los cuales la naturaleza propia del asunto pues hace que el mismo sea susceptible de ser analizado, de ser discutido, de ser dialogado y al final de ser solucionado mediante la conciliación, el encuentro de las partes y la intervención del tercero imparcial neutral, que es el conciliador. Digamos, entonces habría una situación eminentemente voluntaria en la medida que el asunto es conciliable y las partes, o la parte puede decidir la convocatoria a su contraparte para propiciar el diálogo y ojalá resolver de una manera pronta y eficaz esa controversia, o porque la ley definitivamente lo ha determinado como una exigencia, como un requisito antes de demandar, intentar la conciliación mediante lo que es el concepto del requisito de procedibilidad. Y algunos elementos importantes respecto de la concreción del acuerdo de voluntades, el acta de conciliación, pues deben concurrir las partes necesariamente con la existencia de un interés contrapuesto, que es el que nos va a generar el conflicto, la controversia. La intervención del conciliador como un motivador, como un facilitador, como un promotor de alternativas de solución y de incentivo a las partes para que propicien escenarios de diálogo amigable y procuren una solución directa. La declaración de voluntad de las partes y, por supuesto, que el asunto sea conciliable. ¿Qué sucede si el asunto no es conciliable? Pues el Estatuto de la Conciliación, en su artículo 54, señala que cuando se presente una solicitud de conciliación extrajudicial y el asunto propuesto no sea conciliable por estar
expresamente prohibido por la ley, por ser un asunto cuya naturaleza no propicia o no permita la expresión de voluntad de las partes, la capacidad de disposición, pues el conciliador deberá expedir una constancia que debe proferir dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud. Si durante el trámite de la audiencia, o sea, ya instalada la audiencia, al dialogar las partes, al proponer la pretensión, se observa que no es procedente continuar con el trámite conciliatorio, pues el conciliador termina la audiencia y expide la respectiva constancia de asunto no conciliable y en juntas situaciones, cuando se advierte que no es conciliable el asunto al ser puesto en consideración del conciliador, o cuando desarrollada la audiencia se encuentra que el asunto definitivamente no es susceptible de conciliarse, el conciliador entonces procederá a devolver los documentos aportados a las partes. Esto cuando se trata pues de documentos físicos en la radicación de la solicitud. El mismo artículo 54 nos dice que si durante el trámite de la audiencia se observa que no es procedente, pues se expide inmediatamente la respectiva constancia con la devolución de los documentos que aportó el interesado al presentar la solicitud de conciliación. Y miren que entonces el artículo 65, cuando nos habla de la obligación del conciliador de expedir constancia, recuerden ustedes que la audiencia puede terminar, o el trámite conciliatorio puede terminar con un acuerdo conciliatorio, con una constancia de no acuerdo que también se expide al finalizar la audiencia. Puede darse la situación en la que en el trámite de la audiencia se puede tener un acuerdo parcial y entonces se elabora el acta con los términos en los cuales hubo acuerdo y se expide inmediatamente la constancia de no acuerdo. Puede darse también la situación en la que hay inasistencia de las partes y entonces el conciliador deberá esperar los 3 días que señala como término el Estatuto de Conciliación para esperar el pronunciamiento de quien no pudo comparecer a la audiencia manifestando las razones por las cuales no lo hizo, tras lo cual también deberá entonces expedir la constancia correspondiente, dejando expresa anotación de las manifestaciones que haya hecho la parte que no asistió respecto de su inasistencia, o por el contrario, si pasaron los 3 días y no se justificó, pues dejar la correspondiente anotación con la expedición de la constancia. Y para el caso entonces del asunto no conciliable, el conciliador debe expedir entonces al interesado la constancia en la que se debe indicar la fecha de presentación de la solicitud, la fecha en que la audiencia se celebró o debió celebrarse y en la que se dejará anotación sucinta del objeto de la conciliación. Y de esas situaciones es justamente cuando se presente una solicitud y se advierte que el tema a abordarse es un asunto no conciliable por no ser competencia del conciliador de conformidad con la expresión legal. En esta situación, entonces, la constancia debe expedirse dentro de los 10 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud o al momento de terminar la audiencia, si es que ésta se desarrolló, al final de lo cual entonces se expedirá la correspondiente constancia de asunto no conciliable al establecer durante el trámite de la audiencia que el asunto objeto de convocatoria, audiencia de conciliación, pues se trataba de un asunto no conciliable. En todo caso, junto con la constancia, se deben devolver los documentos que fueron aportados por los usuarios interesados al momento de radicar sus documentos para presentar la solicitud de conciliación. Los funcionarios públicos facultados para conciliar, pues deben conservar las copias de las constancias que se expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deben remitirlas al centro de conciliación para su correspondiente archivo. Y pues hacer el registro correspondiente del que les mencioné respecto del sistema de información de la conciliación y la amigable composición en el Ministerio, en la aplicación que para ello tiene dispuesto el Ministerio de Justicia. Bueno, vamos ahora a hablar brevemente sobre la conciliación en 12 jurisdicciones especializadas, la jurisdicción del trabajo, la jurisdicción de familia, para verificar exactamente, de acuerdo con el Estatuto de la Conciliación, cuándo procede el requisito
de exigencia de agotar el trámite conciliatorio, el requisito de procedibilidad, y las autoridades, las personas o los servidores que están autorizados para adelantar dicho trámite. En concreto, la conciliación respecto de los asuntos del trabajo y en asuntos de familia. Muy brevemente, porque estos temas pues serán objeto de un análisis profundo cuando se estudie justamente los temas relacionados con los conflictos laborales y los conflictos de familia. Entonces, respecto del derecho del trabajo, pues el trabajo justamente es ese concepto que dentro de la Constitución implica tanto un principio constitucional, un valor constitucional, un derecho y una obligación. De hecho, el trabajo como principio, desde el mismo preámbulo de la Constitución política, se presenta como uno de los objetivos que promovieron al constituyente para proferir la Constitución política de 1991 como un principio fundante en nuestro Estado social del derecho. De igual manera, el trabajo entonces también representa un valor constitucional en la medida que representa un factor indispensable para el desarrollo económico, para la organización social. Constituye entonces el trabajo la posibilidad de que la persona de manera libre y lícita contribuya al desarrollo social, pero también a su propio desarrollo a partir de la dignificación personal al permitirse la posibilidad de que escoja libremente, de acuerdo con sus preferencias, su profesión u oficio, y de esa manera genere su autoingreso, genere su autosustento y contribuya de paso con el progreso de la sociedad. Y también entonces el trabajo representa un derecho de las personas y una obligación social. Tal regulación pues se encuentra fundada en la libertad que tiene la persona para escoger selección, profesión u oficio, la posibilidad de la realización de una actividad económica que sea fruto del discernimiento de la persona con absoluta libertad, frente a la cual dedicará su esfuerzo intelectual y material, en aras de crear las condiciones que le permitan su desarrollo económico individual, el de su familia, si la tiene, y contribuir de paso también entonces a la dinámica económica que requiere el Estado social de derecho para crear las condiciones de mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados. Le compromete entonces al Estado también la obligación de adoptar medidas para proteger el derecho al trabajo y para garantizarlo. El derecho al trabajo entonces es toda posibilidad que tiene la persona de buscar, de escoger una actividad que le permita asegurar su propia subsistencia y contribuir a la de quienes están bajo su protección. Toda persona es libre de escoger su actividad, su profesión, su oficio, de tal manera que también se ajuste a sus reales necesidades. Representa entonces el derecho al trabajo la fuente de sustento económico de la persona y la de su familia, que insertada dentro de la dinámica económica, pues va a permitir también entonces las condiciones de mejoramiento, de crecimiento de las condiciones económicas del país. La Constitución Política, en su artículo 25, entonces empieza a definir también lo que son las fuentes del derecho al trabajo. Ya lo hemos pluricitado, toda persona tiene derecho a escoger su profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes pues están en el deber de vigilar e inspeccionar el ejercicio de todas las profesiones, artes y oficios que no exijan formación académica. Está libre ejercicio de las personas para poder determinar su fuente de ingreso. Hay una relación entre los postulados constitucionales del artículo 25 y 26 de la Constitución con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de la actividad de su preferencia, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, derecho a la igualdad y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a recibir un salario por igual trabajo.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le permita a sí mismo como a su familia una existencia de conformidad con el principio de la dignidad humana y que será complementada por otros medios de protección social, que representan también derechos del trabajador. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicalizarse para promover la defensa de sus intereses, el derecho de asociación. Respecto de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo y su preocupación por consolidar los elementos que permitan la consolidación del concepto del trabajo decente, pues representa entonces la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad del trabajador en su lugar de trabajo, la protección prosocial para sí y para sus familias, que tenga la posibilidad de acceder a mejores perspectivas de desarrollo personal, de integración social, libertad para que los individuos, para que las personas expresen sin ninguna restricción sus opiniones, se puedan organizar y participar en las decisiones que afectan sus vidas y, por supuesto, tener igualdad frente a las oportunidades de acceder al trabajo y de trato para hombres y mujeres sin discriminación alguna. El fundamento constitucional, entonces, del derecho laboral individual lo encontramos señalado en el artículo 53, que nos va a enumerar una serie de derechos que van a representar esos mínimos fundamentales que caracterizan entonces las relaciones laborales y que van a convertirse en lo que define también el mismo precepto constitucional, derechos ciertos e indiscutibles, frente a los cuales no habrá la posibilidad de darse la conciliación. Esos mínimos fundamentales pues van a estar representados en la igualdad de oportunidades para los trabajadores, el derecho a percibir una remuneración mínima vital y móvil, el mínimo vital, en el trabajo, que sea proporcional a la cantidad y a la calidad del trabajo. Garantizar también entonces la estabilidad en el empleo, el derecho a no renunciar a esos beneficios mínimos y también aquí en ese precepto constitucional la posibilidad de situar a la conciliación para discutir y poder generar escenarios negociales respecto de la posibilidad de transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, porque definitivamente para los derechos ciertos e indiscutibles no habrá la posibilidad de la conciliación. Otro de los mínimos fundamentales tiene que ver con crear las condiciones de favorabilidad al trabajador y, en caso de duda, en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, pues aplicar ese principio de favorabilidad al trabajador. La primacía de la realidad sobre las formalidades que se dan en los sujetos en las relaciones laborales, y concretamente aquí está la discusión permanente sobre el contrato de prestación de servicios. Entonces primarán los elementos de lo que son el contrato de trabajo y en esos casos en donde se pretende de pronto sustraerse a esa obligación, pues van a primar esos elementos de realidad sobre las formalidades que se puedan establecer para obviar el contrato de trabajo. La garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, y la protección especial en materia laboral a la mujer en la condición de maternidad y el trabajo de los menores de edad. El artículo 48 entonces también nos va a referir al fundamento constitucional de un elemento también que es importante dentro de lo que es el ámbito del trabajo, y es el de la seguridad social. La seguridad social entendida entonces como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, la coordinación y el control del Estado, sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que señale la ley. Se debe garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la seguridad social. No se puede renunciar a ese derecho. El Estado, con la participación de los particulares, amplía progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de los servicios en los que la ley señale. Podrá ser entonces prestada la seguridad social por entidades públicas o privadas. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para los fines diferentes a ella, destinación específica, y la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Respecto de lo que es la conciliación en asuntos laborales, fundamento constitucional, artículo 55, se garantiza el derecho de negociación colectiva, el derecho a la asociación para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo, y acá entonces tenemos también intronizado en los parámetros constitucionales la conciliación, el uso de los mecanismos de solución de controversias para promover la concertación respecto de los conflictos de naturaleza laboral colectiva. El artículo 56 entonces garantiza el derecho a la huelga, salvo en los casos donde hay prestación de servicios públicos esenciales que son definidos por el legislador, y la ley, pues por supuesto, se encarga de reglamentar tal derecho. También un referente a la posibilidad de conciliación, de uso de los mecanismos de solución de controversias, una comisión permanente que integre el gobierno con representantes de los trabajadores y de los empleadores, pues fomentarán las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos del trabajo y procurará concertar las políticas salariales y laborales. El conflicto en las relaciones laborales, pues, repercute en la sociedad en general. Son conflictos de interés social, dada la naturaleza, dado el núcleo que representa las relaciones laborales, por esa triple connotación de principio, de derecho, de valor que tiene el trabajo en la constitución política, en un Estado social de derecho, por el impacto que genera en el desarrollo de la sociedad. Es uno de los elementos fundantes del desarrollo económico de lo que se denomina la constitución económica, y por las situaciones que los generan, en algunos casos que se relacionan justamente con derechos fundamentales, el mínimo vital, el acceso a la salud, a la seguridad social. En los conflictos de relaciones laborales, la conciliación es la esencia del derecho laboral. Miren que cuando hablábamos en las primeras sesiones sobre el origen de los mecanismos alternativos de solución de controversias, nos remontábamos justamente a las normas del derecho del trabajo, en los que se encuentran esas primeras expresiones normativas frente a la cual las partes en conflicto pueden solucionar sus diferencias a partir del uso de los mecanismos de solución de controversias, la transacción o la conciliación, que posteriormente se materializa, se concreta con la expedición de la Constitución Política del 91 en el artículo 116, y el desarrollo posterior en los demás momentos normativos en los cuales el legislador ha normado todo lo relacionado con la conciliación. Particularmente entonces nuestro actual estatuto para la conciliación, la ley 2220 de 2022. La conciliación entonces también representa una instancia para que se puedan dirimir los conflictos y controversias que surgen en el ámbito del trabajo, en las relaciones entre empleadores y trabajadores, que por supuesto presenta limitaciones cuando se encuentran involucrados derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables, porque frente a ellos no procede entonces la conciliación. Elementos de la conciliación laboral: el elemento objetivo, el tema o asunto objeto de conflictividad, la controversia como tal. El subjetivo, pues las personas que intervienen en la conciliación, las partes, que en la generalidad de los casos es el empleador y el trabajador, y por supuesto el conciliador.
y el elemento metodológico que tiene que ver con el trámite que debe surtirse, que es de orden legal, y para el caso concreto de la conciliación, los funcionarios competentes para poder conocer de la conciliación en asuntos laborales. La conciliación laboral entonces se estructura a partir de la voluntad de las partes, la existencia, por supuesto, de un conflicto y la actividad del conciliador, el funcionario competente. Tenemos entonces como fundamentos constitucionales y legales de la conciliación en asuntos laborales la Constitución Política, artículos 53, 116, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 15, el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, artículo 19, y particularmente la Ley 1010 de 2016, que nos habla sobre el acoso laboral, en donde también se define un momento en el cual se propicia la conciliación para, en esos casos de disvalor, de conflicto en las relaciones laborales entre trabajadores y superiores, pues se da primero una instancia de diálogo para que pueda abordarse directamente entre las partes esa situación que puede ser constitutiva de acoso laboral y pueda superarse en esa instancia esas diferencias o esas situaciones de conflictividad. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 15, nos habla sobre la validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de discusión de derechos ciertos e indiscutibles. Y el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su artículo 19, nos habla sobre la oportunidad del intento de la conciliación, y esta podrá intentarse en cualquier momento antes o después de presentarse una demanda. El artículo 13 del Estatuto de la Conciliación mencionado anteriormente, pues va a determinar acá una reserva particular de determinados operadores que están autorizados exclusivamente para conciliar de manera extrajudicial conflictos de materia laboral. Entonces, la conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral puede adelantarse ante los jueces laborales competentes conforme a las reglas de competencia territorial que define el Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. También conocerán de la conciliación en materia laboral los inspectores del trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo y los agentes del Ministerio Público en materia laboral. Por regla general y excepcionalmente, a falta de los anteriores, en cada uno de los municipios, la conciliación extrajudicial en materia laboral se podrá adelantar ante los personeros y puede llevarse por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia. El parágrafo primero del artículo 67, y aquí estamos ya hablando de lo que es el requisito de procedibilidad, señala que la conciliación en asuntos laborales no constituye requisito de procedibilidad. Es decir, si se presenta la controversia, es facultativo de las personas proponer la conciliación o instaurar la demanda. Asuntos conciliables en derechos laborales, pues lo hemos definido, son aquellos derechos inciertos y discutibles, sobre los que no hay un supuesto de hecho que determine una consecuencia jurídica frente a lo cual pues no hay discusión alguna. Entonces serán derechos inciertos y discutibles las indemnizaciones si no hay certeza sobre el supuesto de hecho que genere una consecuencia jurídica sobre la cual pues haya la posibilidad de discusión. Las expectativas en materia laboral, los derechos que excedan el mínimo y los derechos prescritos serán entonces asuntos que son susceptibles de abordarse mediante la conciliación en asuntos laborales. Derechos inciertos y discutibles, formas de cumplir las obligaciones de la seguridad y la protección que están a cargo del empleador y aspectos relacionados con la fidelidad y la obediencia por parte del trabajador. La forma de pagar los salarios y las prestaciones sociales respecto de lo que en los eventos de liquidación de empresas. Asuntos no conciliables en derechos laborales. Los derechos adquiridos. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Aquellos que han entrado efectivamente al patrimonio del trabajador.
Esos derechos no pueden ser vulnerados, no se puede renunciar a ellos y, consecuentemente, no podrá darse una negociación sobre los mismos. Los derechos adquiridos tienen una profunda diferencia respecto de lo que son las expectativas, estas sí susceptibles de conciliarse. En la medida que las expectativas son meras probabilidades, esperanzas de llegar a obtener un determinado derecho. Hay bastante incertidumbre, no hay certeza respecto de los mismos, frente a los cuales entonces a las expectativas procede la conciliación, en tanto que a los derechos adquiridos que ya están reconocidos, que están consolidados, que han ingresado al patrimonio del trabajador, pues frente a ellos no es procedente la conciliación. Derechos ciertos e indiscutibles. La certeza de un derecho y la consecuente incertidumbre, pues tienen una relación con el supuesto de hecho, el componente de la norma jurídica, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Si el supuesto de hecho previsto en la norma tiene como consecuencia el origen, el reconocimiento de un derecho, pues es indiscutible. No hay discusión de estar frente a un derecho cierto en materia laboral. ¿Cuáles son entonces esos derechos ciertos e indiscutibles? El salario, esa remuneración que percibe el trabajador como contraprestación o a lo que es la ejecución de las labores que le fueron encargadas en el contrato de trabajo. Las prestaciones sociales, lo que el empleador le debe al trabajador en dinero, en especie u otros beneficios legales que surgen de las convenciones, de los pactos colectivos, del propio contrato de trabajo, del reglamento interno, de fallos arbitrales o cualquier acto unilateral del empleador para cubrir riesgos o necesidades del trabajador, riesgos y necesidades que sean o que tengan su origen justamente en la relación laboral. Y aquí entonces está todo el tema de la seguridad social regulado en la Ley 100, salud, pensiones, riesgos laborales. Respecto del contrato de prestación de servicios, cabe mencionar que el Código de Procedimiento y de Trabajo de la Seguridad Social ha establecido una competencia en su artículo 2. Ha dicho que la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de ella, hacen una enumeración y en el numeral 6 encontramos los conflictos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive. Y si hacemos una relación con el artículo 13 de la Ley 2220-2022, entonces vamos a tener que esos conflictos que se originan a partir de diferencias que se dan respecto al reconocimiento de honorarios o remuneraciones, pues van a ser susceptibles de la conciliación, pero la competencia va a residir entonces en los inspectores de trabajo, en los jueces laborales, en los agentes del Ministerio Público y en las seccionales regionales de la Defensoría del Pueblo. Vamos a pasar ahora a hacer brevemente una reflexión respecto a lo que es entonces la conciliación en el derecho de familia, también desde la perspectiva de lo dispuesto en la Ley 2220-2020, el Estatuto de la Conciliación. La Ley 2220 de 2022 entonces nos va a definir los operadores autorizados para conciliar en temas de familia. La conciliación entonces en materia de familia puede ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia, cuando estos ejercen competencias subsidiarias, de acuerdo con la Ley 2126 de 2021, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia de familia, ante las autoridades judiciales y administrativas y ante los notarios. A falta de los anteriores, excepcionalmente, en cada uno de los municipios, la conciliación podrá ser conocida por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto sea de su competencia, sea de su conocimiento. En la conciliación extrajudicial en materia de familia, los operadores autorizados en los asuntos específicos particulares son entonces los que autorice la ley. Respecto del requisito de procedibilidad en materia de familia, el artículo 68 del Estatuto de Conciliación, Ley 2220,
pues refiere que la conciliación extrajudicial en derecho de familia es requisito de procedibilidad, es decir, es obligatorio intentarlo en los siguientes asuntos: controversias sobre custodia y régimen de visita sobre menores y personas en condición de discapacidad, de acuerdo con la Ley 1996 de 2019, que nos habla sobre las directivas anticipadas y los acuerdos de apoyo, en la medida que se ha reevaluado el concepto de la incapacidad, de los incapaces, a partir de la ley 1996, pues hay una revolución importante y las personas en condición de discapacidad pueden generar entonces sus acuerdos de apoyo para tomar las decisiones con absoluta voluntad y expresión de capacidad de disposición. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias, la declaración de la unión marital de hecho, su liquidación, su disolución en la sociedad patrimonial, la rescisión de la participación en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, los conflictos sobre capitulaciones matrimoniales, las controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad, la separación de bienes y de cuerpos, y en todos aquellos que no estén expresamente exceptuados por la ley. Asuntos conciliables en materia de familia, de pronto que ocurren con mayor frecuencia: la responsabilidad parental, todo el tema de custodia, régimen de visitas, cuidado personal, patria potestad, la suspensión de la vida en común de los cónyuges, la fijación de cuota alimentaria, la separación de bienes, la liquidación de sociedad conyugal por causa distinta a la muerte de uno o de ambos cónyuges, la afectación o desafectación de vivienda familiar, el divorcio de matrimonio civil, la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, la liquidación de la sociedad patrimonial en la unión marital de hecho y asuntos relacionados con el régimen económico de las sucesiones. Asuntos no conciliables en materia de familia, pues los relativos al estado civil de las personas, el derecho a pedir alimentos, aunque pueden conciliarse las cuotas alimentarias causadas y atrasadas. No son conciliables el tema de los alimentos futuros, la privación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, la nulidad matrimonial, los asuntos de jurisdicción voluntaria, la dignidad sucesoral. Hemos hecho hasta acá entonces un recuento importante de lo que representa la conciliabilidad desde la construcción conceptual que se ha hecho en la doctrina y por el propio legislador, en relación con lo que es la posibilidad de utilizar los medios alternativos de solución de controversias como herramientas que permitan el diálogo social, la autogestión de las controversias, la participación en la solución de los diferentes problemas que tengan las personas en su relacionar cotidiano con otras personas de derecho privado, de derecho público, personas naturales, personas jurídicas, las que se dan entre ellas, y de esta forma contribuir a una armonización de la sociedad, a construir una sociedad que se erige desde una expresión pacifista, en la medida que ese es el propósito fundamental de la conciliación: reconstruir tejido social, superar de manera pronta y eficaz los conflictos, los problemas de las personas y contribuir de paso entonces a la descongestión de los despachos judiciales, que se ha convertido históricamente en una situación que pone a veces al ciudadano frente a la incertidumbre del acceso a la justicia, en la medida que pasan años y años sin que se pueda tener una solución pronta a su conflictividad. Importante tener en cuenta el fundamento constitucional, el principio de habilitación, la posibilidad que tienen los conciliadores y los árbitros de ser administradores transitorios de justicia al conocer el tema propuesto por los usuarios, por las personas, para su intervención, y en el caso concreto de la conciliación contar con el apoyo, con la motivación del conciliador para proponer el diálogo constructivo entre las partes y poder construir escenarios de convergencia que permitan la
concreción de acuerdos conciliatorios. Acuerdo conciliatorio que entonces va a tener unos efectos importantes en la medida que contribuye a la seguridad jurídica, en la medida que los acuerdos hacen tránsito a cosa juzgada, re judicata, solucionan de fondo toda controversia en la brevedad del tiempo, con procesos ágiles, participativos, dinámicos y que van a favorecer entonces el interés de las partes. La validez del acuerdo conciliatorio va a representar entonces primero la conjunción de la concurrencia de las partes que tienen intereses contrapuestos y que generan entonces la existencia del conflicto, la posibilidad del diálogo con la intervención del conciliador para superar los conflictos, las controversias, la expresión de la declaración de la voluntad de la parte y por supuesto que el asunto sea conciliable. Asunto conciliable que entonces tendrá relación con la excepcionalidad, lo que la ley permite, lo que no prohíbe, la autocomposición en la medida de la expresión de la voluntad de las partes, que los asuntos sean transigibles, desistibles, frente a los cuales las personas tengan la posibilidad de expresar la capacidad de disposición respecto de derechos patrimoniales y económicos. Espero que esta presentación haya satisfecho sus inquietudes respecto del tema propuesto y que se hayan cumplido los objetivos que nos propusimos al presentar este curso. Identificar y precisar los elementos que caracterizan que un asunto sea conciliable o no y proceda entonces la conciliación. Gracias por el tiempo que nos dispensaron. Les deseo éxitos en su proceso de formación en este diplomado de conciliación. Colombia, potencia de la vida.